Si uno compara un ícono bizantino con un cuadro del Renacimiento, aunque ambos tengan el mismo sujeto, por ejemplo, la Santísima Trinidad de Rubliov y la Santísima Trinidad del Masaccio, vemos la enorme diferencia que existe en la forma y también en el contenido, a pesar, digo, de que el sujeto sea siempre la representación de la Santísima Trinidad, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre otras diferencias, quizá la más llamativa y la que más es estudiada, es lo que se llama en estética la perspectiva invertida. La perspectiva invertida es opuesta a la lineal o la directa. La perspectiva directa es aquella perspectiva que construye el espacio real y el espacio después estético, o sea, de lo representado, a partir del observador. De modo que en esa perspectiva las líneas se van acercando, se van estrechando a medida que nos vamos alejando del plano más cercano al plano más lejano hacia el horizonte. En cambio, en la perspectiva invertida, las líneas se van acercando al observador. Y esto tiene un enorme significado, no solamente estético, sino filosófico y teológico. El Evangelio está escrito en perspectiva invertida. Quiere decir que nosotros no somos primero y principalmente observadores de la realidad, sino que somos observados. En primer lugar, somos observados por Dios con una mirada de amor. Dice San Juan que tanto amó Dios al mundo que envió y entregó a su único Hijo. Hasta ahí la perspectiva del Evangelio es la de Dios, que mira con amor, con misericordia al hombre. Y después sí, el hombre que es observado se convierte también, mediante la respuesta, que se llama fe, en un interlocutor, de modo que los que crean en él, dice San Juan, tengan vida eterna. Si ustedes se ponen delante de la Trinidad de Rubliov y delante de la Trinidad de Masaccio, van a sentir a nivel intuitivo, porque el arte precisamente moviliza nuestra intuición, en lo que estoy diciendo. Vale decir, en la Trinidad de Rubliov ustedes se van a sentir observados y van a sentirse llamados, interpelados, para entrar en comunión con aquellas personas ahí representadas. En cambio, en la Trinidad de Masaccio o en toda pintura del Renacimiento, ustedes van a sentir admiración, obviamente, por el genio del artista, pero van a sentir una distancia entre ustedes y aquello que está representado. No van a estar dentro, sino fuera de lo representado. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la perspectiva filosófica y estética y teológica que se impone a partir del Renacimiento es la antropocéntrica. Esto después se va a desarrollar
en la Ilustración, lo vamos a encontrar en los filósofos, en Kant, en Hegel, en Marx y hasta el día de hoy. Por eso la perspectiva invertida es quizá eh, una, una absoluta necesidad de nuestra época. O sea, darnos cuenta de que hay otra perspectiva donde nosotros, en primer lugar, somos observados, ¿no? Todo esto ha sido estudiado por filósofos y pensadores. Quiero mencionar necesariamente al padre Pavel Florensky, que escribió un libro titulado Perspectiva Invertida, y que si ustedes quieren, y yo puedo, podemos hacer un análisis más detallado del libro del padre Pavel Florensky, que a su vez es un hombre que merece ser conocido, porque fue un genio no solamente ignorado, sino un genio que fue humillado y destruido por el poder ateo y socialista, ¿no? Hay, para que se den cuenta ustedes, me gustaría que vean, ya que estamos en el tema de lo visual, ¿no? Una foto del padre Pavel Florensky cuando era profesor en la Academia de Moscú, en los años 20 del siglo XX, y después una segunda foto, un poco tiempo antes de ser fusilado. Él fue fusilado el 8 de diciembre del año 1937 con un tiro en la nuca, como le gusta a los soviéticos, luego de haber pasado muchos años en campos de concentración, solamente por ser sacerdote, ¿no? Un hombre llamado con justicia el Leonardo ruso, porque era matemático, físico, teólogo, filósofo y descubridor. Patentó muchas cosas, ayudó a electrificar Rusia, ¿no? Conocía muy bien todo lo que era la tecnología de la época, y aún estando en el campo de concentración llamado Solovetsky Ostrova, en el norte, ¿no? En lugares muy, muy inhóspitos. Yo tuve la oportunidad de visitarlo 2 veces, a ese lugar donde murieron miles de sacerdotes, ortodoxos y católicos también, ¿no? Digo, hasta estando en el campo de concentración, él tuvo tiempo de estudiar los hielos glaciares, ¿no? Porque era un hombre apasionado por el conocimiento. Bien, Pavel Florensky, no se olviden de este nombre. Bien, decía que él escribió un libro sobre la perspectiva invertida, donde expone estas ideas en diversas dimensiones, ¿no? Porque él entiende que la realidad es un continuo, y entonces él lo estudia desde el punto de vista de la geometría, ¿no? Que estamos diciendo, ¿no? Cómo se construye el espacio, el hombre, cómo construye el espacio, ¿no? Y que existen diversas perspectivas que no son menos válidas. La perspectiva invertida, si ustedes ven el cuadro de Rublev o de otros, se dan cuenta de que las cosas no son como se ven, pero a su vez la sensación que uno tiene es de plenitud. Hay otro realismo, ¿no? Otra forma de ver la realidad, que es una forma más profunda. Es quizá la forma en que deberíamos verla, ¿no? Porque lo que importa es el valor de la cosa, una perspectiva que incluya la valoración, no tanto el tamaño o la distancia, ¿no? Sino algo más profundo. Bien. Entonces, acerca de la perspectiva invertida, ¿qué decimos? Decimos que en este tipo de obra de arte, ¿no? Que no es una obra de arte propiamente, sino que es una realidad sagrada, porque el ícono es la manifestación de lo visible, de lo invisible mediante lo visible. Por eso cuando uno está delante de un ícono, el llamado no es solamente observarlo, sino entrar en diálogo con él, a rezar, ¿no?
Florensky siempre tiene en sus obras, delante de él, las obras de Kant, ¿no? Ustedes saben que para Kant la realidad es oscura. Lo único que se puede conocer es el fenómeno, pero no el noumeno, que permanece desconocido. En cambio, Florensky siempre está como polemizando con Kant, aunque no lo menciona siempre, lo menciona mucho, pero él dice que la realidad es transparente, ¿no? Tiene esa idea extraordinaria, superadora, ¿no? que, que realmente supera al idealismo en el cual nos encontramos, ¿no? La realidad es transparente y el nómeno se manifiesta. Y no solamente se manifiesta, sino que te invita, en el caso de Dios o de los santos, no de la Santísima Virgen, te invita a entrar en comunión con Él mediante la oración, ¿no? Y esto es lo que sienten las personas cuando ven un ícono, cuando entran en una iglesia oriental, ¿no? Que ha conservado esta sabiduría de la perspectiva invertida que lamentablemente a partir del Renacimiento hemos perdido, ¿no? Entonces, los escritores de íconos han utilizado siempre recursos. El primero que les menciono es esta perspectiva invertida que hace que nosotros veamos las cosas no como las vemos habitualmente, sino mejor, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, yo acá tengo un mouse, ¿no? Si yo veo solamente el lado frontal del mouse, ¿no? La parte frontal. Pero si me pongo el mouse cerca de la nariz, y esto lo explican también aquellos que estudian, voy a ver los tres lados, o sea, el frontal y los laterales, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente están antes de que nuestros dos ojos realicen la síntesis, ¿no? Visual, ¿no? Están en medio de los ojos el objeto. Y eso entonces, esta forma de dibujar hace que las cosas estén no solamente cercas, sino aquí, en la parte más cercana, ¿no? Quiere decir que en la perspectiva invertida, aquella persona que está representada se siente muy cerca. Realmente se siente así, mediante estos recursos estéticos, ¿no? Por ejemplo, el de dibujar, repito, los volúmenes, no solamente el lado frontal, sino los laterales, ¿no? Tal como vemos nosotros nuestro dedo, cuando lo acercamos a la nariz, vemos no solamente el lado frontal, sino los laterales. Otro recurso que utilizan, y esto es un tema enorme, pero solamente se los propongo a ustedes para que, si les interesa, lo estudien, es la luminosidad del plano más lejano, ¿no? Del segundo plano. Nosotros cuando vemos, yo ahora tengo enfrente mío, por ejemplo, árboles, obviamente cuanto más lejano es un árbol, más débil es el color, ¿no? Porque la atmósfera obviamente está cargada de cosas, ¿no? de aire, de smog, etc. Y que hace que las cosas más lejanas sean menos nítidas, menos coloridas, ¿no? En cambio, en la perspectiva invertida, o mejor dicho, en el ícono, ¿no? El plano lejano es más luminoso y muchas veces es simplemente dorado. Y esto provoca en el espectador, en la persona orante, provoca la sensación de absoluta cercanía y presencia, ¿no? Que es precisamente la idea básica del Evangelio, ¿no? Dios se hizo hombre y está vivo, ¿no? Es una realidad viviente, presente, no pertenece ni al pasado ni al futuro, sino al presente. Entonces, esta diferencia que encontramos en el arte religioso oriental, mediante la perspectiva invertida, y occidental, que ha desarrollado con mucho éxito, obviamente, y está muy bien, a partir del Renacimiento y hasta los días de hoy, después ya entró en crisis, la perspectiva lineal o directa, nos
nos lleva a pensar que no se trata solamente de arte, sino de algo más profundo, sino de una forma de ver la vida, una forma de ver o de ser vistos propiamente, ¿no? Para nosotros, los cristianos, somos mirados, observados, con una mirada de amor por parte de Dios. Nuestra perspectiva no es fundamentalmente ni principalmente la nuestra, sino nuestra perspectiva es una respuesta a aquello que nos está observando. Obviamente empezando por el mismo Señor, ¿no? Que se hizo hombre, Jesús, pero también todas las cosas, aún inanimadas, que nos observan, porque la realidad, repito, es transparente. Bien, en cambio la perspectiva directa, nos quedamos solos, aislados, ¿no? Pensamos nuestro pensamiento. Y aquí tenemos que recordar necesariamente a Hegel, ¿no? La conciencia, la autoconciencia, la razón, el absoluto, que en definitiva son todos conceptos de conceptos. No se trasciende más allá de la mente, de la propia mente, ¿no? Aunque la llamemos absoluto, siempre es la mente de Hegel, pensándose a sí mismo, ¿no? Por eso la perspectiva invertida y la espiritualidad oriental, no me refiero a la confesión, sino a la gran tradición oriental, es una forma de superar el moderno idealismo.